Hola chicos, buenos días, espero estén muy bien. Nosotros vamos a ver esta semana el tema de modernidad, modernización. Como se podrán dar cuenta, este es el último tema de su segundo parcial. Yo les pido por favor chicos que lean bien su información, que vean este video y que obviamente en la videoconferencia que va a ser el día jueves o viernes, dependiendo obviamente el folio y el grupo como tal, nosotros ahí platiquemos de cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes hayan tenido durante todo este parcial. ¿Para qué? Para obviamente evitar que salgan mal en sus exámenes. ¿Sale chicos? Bueno, ya saben que en cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier duda o pregunta, me pueden contactar por chat, tienen mi horario y no se les olvide que por favor toda tarea va en PDF. Bueno, jóvenes. De igual manera, recuerden que la tarea es una tarea de retroalimentación. ¿Para qué? Para que obviamente ustedes realicen un repaso. En ese repaso es importante, vuelvo a repetir, que ustedes vean si tienen alguna duda o alguna pregunta para que con todo gusto nosotros podamos desarrollarla. Bueno. Vamos a iniciar con este tema, vuelvo a repetir, modernidad, modernización. La semana anterior nosotros hablábamos sobre las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. De las sociedades modernas, obviamente surge este tema. Es importante, chicos, que nosotros mencionemos que la modernidad, además de ser una etapa histórica como tal, nos ayuda, mejor dicho, nos alude en filosofía a una forma racional de ver el mundo, la sociedad y el hombre para conocerlos y obviamente transformarlos. Los pensadores modernos jóvenes concibieron la historia como un proceso consentido, que este proceso consentido ellos decían que se dirige hacia la emancipación del hombre y la naturaleza. De hecho, todo este movimiento se inicia con el racionalismo del siglo XVII, el cual se consolida con la Ilustración del siglo XVIII y obviamente se prolonga en el siglo XIX. Y este tiene una etapa ilustrada y una fase reflexiva que se conoce como tardomodernismo o algunos le llaman posmodernidad, la cual se presenta en el siglo XX y XXI, que es lo que nosotros vamos a explicar en este tema. Bueno chicos, vamos a iniciar. Cuando yo les hablo de la modernidad o de la palabra modernidad, viene de modo, que es un sinónimo latino de ahora. De hecho, el término moderno expresa la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado, y esta se aplica cuando se forma conciencia de una nueva época. De hecho, son varios elementos, chicos, los que influyeron en la modernidad europea, y uno básico, obviamente, es la modernización. Nosotros vamos a empezar a hablar de la modernización, jóvenes, diciendo que la modernidad, como ustedes se podrán dar cuenta, ha ido de la mano de la modernización, y esta última es el aspecto material. De hecho, cuando nosotros hablamos del concepto de la modernización, podemos decir que está referido al crecimiento económico con el apoyo de la aplicación científica en forma de tecnología. De hecho, las sociedades modernas están orientadas hacia el bienestar material. Cuando nosotros hablamos del proyecto social o mejor dicho, es central de la modernización, podemos decir que es el crecimiento económico, y los medios para lograrlo residen obviamente en la industrialización, que es la aplicación sistemática de la tecnología para, obviamente, chicos, maximizar la producción de cosas tangibles como por ejemplo el trigo, el carbón y tractores. Cuando yo les hablo, chicos, de la modernización, hasta la fecha podemos decir que ha sido un proceso continuo, y podemos afirmar que se presenta de distintos grados, obviamente tanto en tiempo como en espacio. De hecho, hay muchos autores que distinguen tres etapas en la modernización. La primera etapa, chicos, abarca desde el comienzo del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. La segunda etapa comienza con la Revolución Francesa y se extiende por todo el siglo XIX.
Y la tercera etapa refiere el siglo XX, que los logros, como sabemos, se acumulan constantemente en la actualidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Podemos ver que la tecnología y todo ha ido evolucionando y la modernización ya no es en periodos tan largos, sino son cada vez más cortos. Cuando nosotros hablamos de todo este proceso de modernización, podemos mencionar a un autor que dice que es Max Weber, que estudió una coyuntura histórica que se presentó en los primeros procesos de industrialización. De hecho, chicos, los altos salarios no afectaban el rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque había trabajadores calvinistas que eran más productivos por su misma formación religiosa, los cuales los forzaban o los obligaban, mejor dicho, al trabajo y el austero dominio de sí. De hecho, el Dios calvinista les exigía una santidad en el actuar, es decir, en el trabajar, en el ahorrar, en el invertir lo ahorrado, evitando obviamente todo gozo inmoderado. Y se podría decir, chicos, que gracias a esto, así se empezó a acumular el capital. Nosotros vamos a empezar a platicar cuáles son algunos descubrimientos, inventos y hasta cierto punto utilización de herramientas que fueron realizados por los países que se han ido modernizando. Vamos a empezar en el siglo XVII. Cuando yo les hablo de los descubrimientos e inventos del siglo XVII, podremos mencionar que se inventó el microscopio, se desarrolla el cálculo, se estudia el magnetismo de la Tierra, el termostato, el telescopio, fundición de hierro, la balanza y la regla de cálculo. De hecho, se empieza a descubrir la trayectoria parabólica de un proyectil, el barómetro, la bomba de vacío, el reloj de péndulo, entre muchas cosas más. Incluso gracias al siglo XVII o en el siglo XVII se empieza a estudiar la circulación de la sangre. ¿Por qué? Porque incluso también se empiezan a observar las células de la sangre y los capilares por los que viajaba la sangre. Gracias a todos estos inventos empieza una modernización. Y esta modernización crea que en el siglo XVIII se empieza a crear el motor de vapor, el termómetro de agua, la máquina de vapor, el termómetro de mercurio, la ametralladora, la lancera automática, el caucho, la estufa, entre muchas cosas más. Nosotros podemos decir, jóvenes, que la segunda fase de la modernización tiene como base el proceso económico de industrialización, el cual posibilitó la economía capitalista. Como ya hemos mencionado nosotros, este abarca desde la última época o la última década del siglo XVIII y se extiende hasta el siglo XIX. De hecho, también existe en este momento o en esta fase, por decirlo de esta manera, el término modernismo, que el cual se aplica a un movimiento artístico de las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX. Y este fue un movimiento no solo cultural, sino también artístico, en el que hay un profundo desacuerdo, obviamente, con la civilización burguesa, que ya lo vimos anteriormente. Y no solamente hubo un desacuerdo, sino también hubo un anticonformismo, una intención de rechazo frontal al pasado y a la tradición, sin modelo impuesto, el cual rechazan formas y sintaxis instituidas, experimentando, vamos a decirlo de una manera, un deseo de renovación. Bueno, se podría decir, chicos, que este fue un periodo de revolución industrial, y cuando nosotros decimos que fue un periodo de revolución industrial surge porque como se había acumulado el capital, se empieza a usar el motor de vapor y a finales del siglo XIX se empieza a utilizar la energía eléctrica y gracias a esto se empiezan a construir máquinas para recoger la cosecha, lo cual trajo, o mejor dicho, redujo el esfuerzo humano. Cuando nosotros hablamos del grado de modernización,
podemos decir que está en relación con el uso que una sociedad se hace de fuentes inanimadas, vamos a decirlo de esta manera, de energía, es decir, no encerradas en los seres humanos o en los animales, y de las herramientas, las cuales obviamente multiplican el esfuerzo humano o animal de forma casi exponencial. Y podemos decir, chicos, que gracias a esto se facilita al hombre manejar con cierta habilidad modernas excavadoras mecánicas para poder remover grandes cantidades de tierra, obviamente en comparación a realizar la misma acción utilizando un azadón. Incluso también se empiezan a utilizar velas para mover embarcaciones o construir canales de agua para regar plantaciones, y es usar estas fuentes inanimadas de energía en las sociedades modernas. ¿Y qué trajo consigo? Bueno, trajo consigo que no se explotara tanto al hombre, porque imagínense todo lo que el hombre se esforzaba, todo lo que se cansaba para poder llegar a regar todas las cosechas, las plantas, al mismo tiempo que hacer hoyos, o sea, muchísimas cosas que obviamente lo que querían la maquinaria era reducir esos esfuerzos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la industrialización, podemos decir que la industrialización facilitó, o mejor dicho, estimuló el crecimiento de las ciudades. De hecho, las industrias fueron polos de atracción de población que se instalaba en todos los alrededores, y todo ello implicaba migraciones. Cuando nosotros hablamos de la máquina, podemos decir que la máquina es un símbolo del cambio gigantesco que trajo la modernización, obviamente con apoyo en cálculos exactos de base matemática y experimental, y utilizando una lógica instrumental se empieza a diseñar el mundo fabril. Bueno, ya que nosotros hablamos del siglo XVII y como tal el siglo XVIII, vamos a hablar del siglo XIX. ¿Qué se inventó en el siglo XIX? Bueno, cuando nosotros hablamos del siglo XIX, podemos decir que se empieza a crear, obviamente, las lámparas de gas, la hélice, la turbina de gas, el sistema métrico decimal, los lápices de grafito, el alumbrado con gas, la vacuna contra la viruela. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, empezó a existir una modernización global, o sea, en todos los sentidos. De hecho, la tercera fase de la modernización se identifica un poco en el siglo XX a partir de la posguerra y se liga a la cuestión del desarrollo económico. Hay que mencionar, chicos, que los países que se modernizaron de manera temprana fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Después lo hizo Alemania, y esta incorporación de los rusos y los japoneses fue un poco tardía. Posteriormente, obviamente, ingresaron Italia, Bélgica, Suiza, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Actualmente es importante que nosotros tengamos en cuenta que China está liderando el proceso global de modernización, y más con esta pandemia sabemos que China fue muy inteligente y trajo un crecimiento económico impresionante que originó la pandemia. Es por ello que mucha gente incluso dice que esta pandemia no solo fue un accidente, sino fue algo creado. Bueno, una vez que nosotros hablamos de estos descubrimientos e inventos del siglo XIX, vamos a empezar ya a hablar del siglo XX, que prácticamente tenemos una noción de cómo se ha modernizado. Cuando nosotros hablamos de estos descubrimientos, podemos decir que surge el cine sonoro, la aspiradora, la lavadora eléctrica, el fax, los frenos de disco, la electrocardiografía, la fotografía en color, el aeroplano, el acero inoxidable, las lámparas termoiónica, el plástico artificial, incluso el riñón artificial, el avión a chorro, la tarjeta de crédito. O sea, actualmente, chicos, la modernización, si ustedes nos ponemos a analizar, ha ido evolucionando de manera constante. Una vez que empezó a surgir esta modernización, no ha parado, o sea, no se ha detenido, sino al contrario, crece y crece, y cada vez conforme va pasando más tiempo, más años, cada vez la modernización se va actualizando, ¿sí? Así como un celular que anteriormente, si ustedes le preguntan a sus papás,
salía un celular y la versión salía en 2 años, año y medio, pero ahorita prácticamente cada mes surge un celular nuevo y hay muchísima demanda de estos equipos. Incluso anteriormente había muy pocas marcas, como a lo mejor LG, Nokia, Motorola, etcétera. Y hoy en la actualidad hay un sinfín de marcas de celulares y esto trae la modernización. Como conclusión, chicos, a mí me gustaría mencionar que gracias a esto que estamos dialogando, platicando, podemos percatarnos que obviamente la lista se va incrementando al pasar todas las fases de la modernización. Pero es importante, chicos, determinar qué tipo de modernización es posible y deseable para México. Obviamente desde el liberalismo del siglo XIX, pasando por el porfiriato y la primera etapa de la revolución hasta Calles, se ha entendido por modernizar como seguir una vía semejante a la de las sociedades liberales capitalistas, obviamente con la esperanza de alcanzar un desarrollo parecido. Cuando nosotros hablamos de nuestro modelo de sociedad moderna, ha sido el de las naciones occidentales desarrolladas. De hecho, cuando nosotros hablamos de México, podemos decir que la modernización es una meta lejana y tal vez inalcanzable. ¿Por qué? Porque el progreso tecnológico de los países desarrollados llevan tal aceleración que no podemos aspirar a igualarlos, porque sus capacidades de inversión y su dominio del mercado internacional nos superan cada vez más, y pretender nosotros competir con ellos sería una empresa suicida. ¿Por qué, chicos? Porque obviamente China, Estados Unidos tienen el capital para hacer inversiones grandes, ¿no? Y México no. Entonces, por eso muchos economistas han dicho que nosotros querer competir con ellos es una empresa suicida, porque ellos siempre nos van a ganar porque tienen el capital para invertir más y más y más. Como conclusión, chicos, yo quiero que les quede bien claro o que les quede claro cómo nosotros hemos ido evolucionando desde que empezó a existir la modernización, cómo el ser humano cada vez va queriendo atacar todas esas necesidades que nosotros tenemos y hasta incluso un poco más, y brindarnos comodidades, comodidades en el sentido de que al satisfacer nuestras necesidades nos ayuden a lo mejor a tener no un esfuerzo tan grande ni un agotamiento mental y físico. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes entiendan este tema. En la videoconferencia nosotros vamos a ver unos videos para que ustedes puedan entender, vamos a dialogar. De mi parte, chicos, sería todo. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, no se preocupen, la vamos a desarrollar por vía chat y en videoconferencia. De mi parte sería todo, chicos, que tengan una excelente semana. Hasta luego, jóvenes, nos vemos el día jueves o el día viernes. Que estén muy bien.